Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con la primera obra de Nicolás de Cusa. La primera obra que vamos a analizar en el podcast. La Docta Ignorancia o De Docta Ignorantia. Una obra de 1440. Este puede ser uno de los conceptos por los que se conozca mucho más a Nicolás de Cusa. En efecto, veremos en estos 3 libros la teoría de la docta ignorancia. Justo cuando pensábamos que en el Renacimiento ya no se hablaría de Dios, la verdad es que el filósofo de Cusa es un creyente de Dios, pero de manera máxima. Es un gran creyente de la doctrina cristiana, sin dejar de lado las convicciones políticas que también une con la religión. Sin embargo, en este libro nos enfocaremos en este concepto de docta ignorancia. Vamos a empezar con el libro 1, que es Saber es ignorar. Fíjense la potencia ya del primer libro. Saber es ignorar. Así que, sin más dilación, entonces vamos a explorar este concepto. Bueno, capítulo 1, Saber es ignorar. Libro primero que lleva también el mismo nombre. Del mismo modo que podemos observar la naturaleza, podemos observar que hay un modo superior que las hace existentes y que todos de alguna manera podemos reconocer. En este sentido, todos investigamos algo a partir de presupuestos, es decir, cosas que en realidad son ciertas. Sin embargo, con el mismo ánimo, el ser humano también desea investigar aquellas cosas que para él le son inciertas. Por supuesto, en el primer caso, aquellos presupuestos son fáciles de entender, ya que siempre son próximos o semejantes. Claro, por ejemplo, usted me está escuchando ahora. De poder escucharme, usted ya sabe que yo existo. Que yo exista, usted sabe que yo debía haber nacido. De que yo debía haber nacido, usted ya sabe que yo provengo en ese sentido de una concepción de mis padres y madre. Entonces, claro, ahí están los presupuestos más próximos o semejantes. Y ese es el primer caso. No obstante, en el segundo caso siempre nos encontramos con obstáculos y algunas dificultades. Es aquí donde Nicolás de Cusa nos presenta el concepto de inquisición, en el cual se realizan las comparaciones proporcionales de fácil o difícil con respecto a lo infinito. Y dice infinito porque el infinito es lo más desproporcionado. Y además, lo más desconocido. El número comprende todas las cosas proporcionales. En efecto, todo lo que tiene una proporción necesariamente tiene un número, tal como establecía Pitágoras, al decir que el mundo solamente era comprensible a través de los números. Pero la dificultad de llegar a lo desconocido por medio de lo conocido es en verdad superior a la naturaleza humana. Es así que Sócrates decía que no sabía nada y Salomón decía que todas las cosas difíciles e inexplicables se dan por medio de la palabra. De acuerdo con esto, Nicolás de Cusa nos dice que lo que en realidad buscamos es ser ignorantes. Y mientras más busquemos esto, más doctos seremos. Lo dice de la siguiente forma, muchachos. Así pues, a ningún hombre, por más estudioso que sea, le sobrevendrá nada más perfecto en la doctrina que saberse doctísimo en la ignorancia misma. Veamos de manera más cercana qué quiere decir Nicolás de Cusa con este interesante concepto. Capítulo 2. Lo máximo. En primer lugar, Nicolás de Cusa señala que lo máximo es aquello por lo cual nada mayor puede existir. En ese sentido, entonces vemos que lo máximo es solo uno, es decir, está relacionado con la unidad.
Por lo tanto, lo máximo es uno y en él están contenidas todas las cosas y nada se le puede oponer a aquello que es máximo. También, en consecuencia, lo mínimo es parte de él, en el sentido de que lo máximo es absoluto. Todas las cosas se le oponen, pero él no se opone a nada. Por lo tanto, lo máximo también podría ser una especie de universalidad. En resumen, lo máximo es una unidad, una universalidad y nada se le opone. Una vez entendido lo que es lo máximo, lo cual se repasará en el libro segundo, veamos con completo análisis la verdad. Capítulo 3. La verdad es incomprensible. Como no hay proporción de lo finito a lo infinito, y además, como no se puede medir aquello que es excedido, entonces no se podría llegar al máximo absoluto. De este modo no hay igualdad de cosas, es decir, todas se diferencian cuando se toman medidas. Las cosas pueden ser semejantes, pero nunca iguales. Debido a esto, el entendimiento no puede extender con exactitud la verdad de las cosas. Solo las medidas, las semejanzas, pero nunca la verdad de las cosas. Por lo tanto, el entendimiento, que no es la verdad, nunca va a comprender la verdad con exactitud, sino que solamente aquello que se asemeje a ella. En consecuencia, la quiddidad de las cosas, es decir, la esencia de las cosas, que bien ha sido explicada por la mayoría de los filósofos, no ha podido ser encontrada en sustancia. Mientras más sepamos que no podemos encontrarla de verdad, más docto, por lo tanto, seremos. Esto nosotros lo podemos ver reflejado en toda la área del saber. Vamos a dar un ejemplo. Miren, yo soy profesor de inglés. Yo estoy segurísimo que no sé todo de inglés. Sé lo suficiente como para enseñar, como para ser profesor, pero no lo sé todo. Y podría ser después un posgrado, por ejemplo, podría ser un diplomado, luego un postítulo, luego un magíster, doctorado, postdoctorado, y aún van a haber cosas que yo voy a seguir ignorando. Van a haber cosas, quizás son menos, por supuesto, van a ser menos que antes, pero vamos a seguir ignorando cosas. No lo podemos saber todo, dice Nicolás de Cusa, ni siquiera de una disciplina en la que nosotros hayamos estudiado y hayamos puesto todas nuestras fuerzas. Pero sigamos. Capítulo cuarto. El máximo absoluto y el mínimo absoluto. El máximo, aquel que mayor nada puede haber y que es absolutamente comprensible por nosotros, pero dicha comprensión es alcanzable solo entendiendo que es incomprensible. En efecto, lo máximo es aquello que excede a todo, pero no puede ser excedido, y esto es incomprensible para el entendimiento humano. Esto porque, de acuerdo con Nicolás de Cusa, el ser humano no puede concebir la igualdad exacta. Al contrario, solo puede concebir la diferencia y la semejanza, pero no la igualdad. Por otro lado, tenemos el mínimo, que es aquel concepto del cual nada más pequeño puede existir. Y en este sentido, el máximo y el mínimo tienen cierta semejanza, pues ambos son absolutos. En este concepto de absoluto, el mínimo también sería un máximo, es decir, podríamos nombrarlo como un mínimo máximo. Por esta razón podemos decir que el máximo no es contrario a ninguna cosa. En otras palabras, el máximo es infinito y por lo tanto abarca todas las cosas existentes. Y esto nuevamente es incomprensible para el ser humano, el cual no puede comprender el infinito. Los conceptos claves que se añaden entonces son el infinito, lo que abarca el mínimo absoluto y la incomprensibilidad para el ser humano. Podría parecer una contrariedad que el máximo abarque el mínimo, pero de otra manera no podríamos decir que es el máximo y que lo abarca todo, ¿no es cierto? Capítulo quinto. El máximo es unidad. A pesar de todo lo anterior, el máximo es inteligible, pero incomprensible. De la misma forma, los números no son infinitos, al contrario, ya sea restando o sumando, los números serían finitos. Del contrario, no podríamos manipularlo. Lo único que puede representar a un mínimo y a un máximo es la unidad. En otras palabras, un número por más pequeño que sea necesita unidad y un número por máximo que sea también la necesitará.
Sin embargo, el número no puede ser mínimo o máximo absolutamente, en efecto porque es finito. Y en ese caso, el principio del número sería su mínimo, y el fin de ese número sería su máximo. La unidad absoluta es la unidad es la absoluta maximidad, y esta no puede ser múltiple porque engloba todas las cosas. En consecuencia, lo máximo no puede ser un número. De hecho, la unidad es la condición de existencia del número. De no haber unidad, el número no podría existir. Capítulo sexto. El máximo como necesidad. Todas las cosas a excepción de lo uno es finito y limitado. Teniendo esto así, se puede entender y decir que el máximo es el principio y fin de todas las cosas, pues es infinito e ilimitado. Si esto no fuera así, entonces nada podría llegar a ser, porque carecería de principio. Por lo tanto, el máximo es un ser absoluto y necesario. Sin él, nada de lo contingente y finito podría existir. Capítulo séptimo. Eternidad trina y una. Nicolás de Cusa nos dice: nunca hubo ninguna nación que no rindiera culto a Dios y que no creyera en Él como máximo absoluto. Para esto nos presenta algunas pruebas sobre la base de algunos datos históricos que pasamos a detallar. Marco Terencio Varrón, del siglo 116 a.C. y 27 a.C. Este militar romano decía que los sicenios adoraban la unidad como un máximo. ¿Ya? Marco Terencio Varrón también fue utilizado por San Agustín, ¿no? Por lo demás, se dice que Nicolás de Cusa confundió el texto de Antigüedades Judías de Josefo con el libro Antigüedades de Marco Terencio Varrón. Por eso es como raro que hable, sí, parecía raro que hablara de esto Marco Terencio Varrón. Pitágoras también, el mismo filósofo matemática, suponía y enseñaba que la unidad era trina. Sí, que la unidad era trina. Ahora bien, esto fue dicho también por Juan de Salisbury, o sea, no es una idea propiamente tal de Nicolás de Cusa, sino que ya lo había señalado otro filósofo. Para probar que la unidad es trina se debe considerar que antes de toda alteridad está la eternidad. En efecto, todo lo que precede a lo mutable es inmutable y por lo tanto eterno. La alteridad en ese sentido es posterior a la unidad. En consecuencia, la unidad encierra todo aquello que es mutable y además aquello que es desigual. ¿Cómo es esto posible? La desigualdad se corrige con la igualdad y además la unidad, que es lo primero que debió existir, no podría ser comparado con algo más y por lo tanto tenía una igualdad en sí misma. Luego de la unidad comienza a nacer la desigualdad. Ahora, si bien la igualdad es lo primero que existe, la alteridad y la desigualdad nacen después y de manera simultánea. En consecuencia, la alteridad de un número binario es la primera desigualdad y alteridad que existe. Claro, porque si nosotros lo pensamos así, de un pensamiento básico, lo primero que debe haber existido es la unidad. El 1, póngase usted. Entonces, ¿qué es lo contrario al 1? El 2. Ya a partir del 2 ya tenemos una diferencia, ya tenemos una pluralidad. Y al tener una pluralidad tenemos una desigualdad. El 2 ya no es igual que el 1. El 3 ya va a ser semejante en el 2 en cuanto a su pluralidad. Pero estos dos, el número 2, 3 y todos los que siguen, no van a tener nada de semejante con respecto al 1. O al menos no van a ser iguales, son absolutamente contrarios. Por lo tanto, tenemos la unidad y la igualdad que también se dan simultáneamente cuando nacen. Entonces podríamos decir que hay una dualidad simultánea que se da entre estos dos conceptos. Pero además en esta simultaneidad se debe tener una conexión. Dicha conexión formaría el tercer elemento de lo máximo, es decir, lo máximo sería unidad, igualdad y conexión entre unidad. Por supuesto, lo que defiende en este sentido Nicolás de Cusa es la teoría de la Santísima Trinidad con respecto a estas tres cosas que tiene que tener en lo máximo, es decir, la unidad, la igualdad y la conexión entre unidad, que son cuestiones que son trinas, es decir, son tres. ¿Ya? Y ahí ve él también que debería aceptarse la teoría de la Santísima Trinidad. Usted va a decir, pero
¿Qué tiene que ver la Santísima Trinidad? Lo que pasa es que quizás voy a adelantar un poco, pero Nicolás de Cusa con lo máximo obviamente se está refiriendo a Dios. ¿Mm? Entonces, ¿hay unidad en Dios? Por supuesto que sí. ¿Hay igualdad? Sí. ¿Y hay conexión entre unidad? Por supuesto que sí. Y ahí se forma la Trinidad. Pero vamos a verlo ya, sigamos desarrollándolo, ¿no? Capítulo octavo, la generación eterna. La unidad es llamada casi ontidad, que en latín se dice ens, y también la unidad es ser, es decir, unitas más entitas. Ahora, la igualdad de la unidad es casi igualdad de entidad, es decir, de ser o existir. En efecto, la unidad no tiene ni más ni menos, sino que representa su propia igualdad. Por el contrario, cuando surge la generación a partir de la unidad, entonces se acaba la unidad, pues la generación es repetición de una unidad, el 2, como podríamos decir. La reproducción solo se encuentra en aquellas cosas que son perecederas, es decir, compuestas. No obstante, cuando se habla de la generación de la unidad, entonces no hablamos de cosas perecederas. En efecto, la unidad solo puede generar igualmente otra unidad. Como la unidad es algo eterno, entonces la generación de la unidad es también algo eterno. Capítulo 9. La procesión de la conexión. Cuando dos cosas iguales se extienden y esta extensión es también igual a las cosas que se unen, en este sentido, la conexión precede a la unidad, pero también debe provenir de la igualdad. Nicolás ejemplifica esto con las siguientes palabras en latín: hoc, que significa esto; id, esto es; idem, igual; hoc, id, idem. Los términos más próximos serían id e idem, de hecho de ahí que se forma la palabra ididad. Por lo tanto, de aquí se forman las siguientes palabras a tener en consideración: hoc, que es unidad; id, que es ididad; e idem, que es igualdad. ¿Ya? Por cierto que cuando hablamos de ididad queremos decir una existencia en particular, a eso nos referimos. En consecuencia, la ididad tendría conexión con la unidad, pero la igualdad designaría la unión de la unidad con la ididad. De la misma forma, Nicolás de Cusa nos dice que estos tres términos se relacionan con la Santísima Trinidad de la siguiente manera: el Padre es la unidad, el Hijo es la igualdad, y lo que los conecta es el Espíritu Santo. ¿Ven cómo lo va haciendo la conexión? Capítulo 10, la Santísima Trinidad. Esto es cortito. La Santísima Trinidad representa una unidad completa, una indivisión que no puede ser destruida. Si bien dijimos que era el Padre, la unidad, la Santísima Trinidad entonces representaría la máxima unidad posible. Capítulo 11, las matemáticas. Las cosas visibles son imágenes de las cosas que son invisibles. Es así que el Creador puede verse a través de las criaturas, casi como si fuera un espejo. Las proporciones que tienen las criaturas son inteligibles a los humanos en cuanto tratan de explicar la naturaleza. Esta proporción se trató de encontrar mediante las matemáticas. De hecho, todos los filósofos han buscado explicaciones a los fenómenos naturales y filosóficos a través de las matemáticas. Capítulo 12. Los signos matemáticos. Las cosas matemáticas son todas finitas. Para conocer aquellas cosas absolutas y máximas, entonces tendremos que trasladar las figuras finitas a las infinitas. Y es así que grandes filósofos vieron en las figuras geométricas la infinitud y la perfección. En efecto, se constató un triángulo perfecto, un círculo perfecto, y por el lado de los teólogos, una trinidad perfecta. Capítulo 13. La línea máxima e infinita. Si existiera una línea infinita, entonces esta tendría que ser recta. Sería triángulo, círculo o esfera. Tenemos primeramente una línea recta como una tangente del diámetro del círculo. Imaginemos entonces un círculo. Imagínese usted un círculo que está de alguna manera tocando una tangente, una línea recta. Imagíneselo. Entonces, como podemos ver, tenemos una línea recta y la línea de un círculo que la toca.
La línea del círculo se volvería más y más derecha mientras más se agrande el círculo. ¿Se comprende? Por lo tanto, la línea curva se volvería mínimamente curva y máximamente recta. Ahora, ¿cómo es posible que el triángulo también sea parte de lo infinito como línea? Porque un triángulo también es parte de un círculo. Nosotros perfectamente podríamos poner un triángulo dentro de un círculo, ¿no es cierto? O sea, si usted hace los puntos A, B, C de los vértices de un triángulo, perfectamente los puede poner en un círculo. Ahora, claro, recordemos lo de antes, que mientras más se expanda una curva, entonces esta será menos curva y más recta, por lo que procederá a convertirse en un triángulo. Imaginemos entonces que en un punto, el punto B del triángulo dentro del círculo, se mueve hasta el punto C como si fuera un reloj. Al moverse hasta el punto C se estaría creando un triángulo. Pero si el punto sigue su curso hasta volver a B, se formaría un círculo. Por lo tanto, las líneas del triángulo, como las líneas del círculo, son potencialmente infinitas. Capítulo 14. La línea infinita es triángulo. Se ha comprobado que la línea verdaderamente infinita de un triángulo serían los puntos BC de la línea anterior que habíamos señalado. Pero la verdad es que si un lado del triángulo es infinito, forzosamente los otros también tendrían que ser infinitos. Por lo tanto, no solo no habría un solo ángulo, sino que todos los ángulos de ese triángulo serían infinitos. Capítulo 15. El triángulo es un círculo. Supongamos que tenemos la siguiente figura. Imagínense un círculo. Ya al círculo le sacamos un punto A que está en el centro, B que está en el lado superior y C que está en el lado derecho. ¿Ya? Piénsenlo como que vamos a sacar la rebanada de una pizza o la rebanada de una torta. Para realizar esta forma, primero que todo debemos suponer el punto A estático. Luego una línea recta terminaría en un punto B. Y si este punto B se tuviera que mover infinitamente, entonces este debería hacerlo mediante una curva. Claro, siendo una línea recta no podría llegar hasta el infinito, porque no formaría un círculo. En este sentido, los puntos B y C son parte de un arco infinito del círculo. Como todo lo que es finito está dentro de lo que es infinito, entonces los puntos B y C son tan infinitos como la circunferencia completa. En efecto, los puntos A, B, C son un círculo en potencia. Esta línea que es al final un triángulo es también círculo y por lo tanto también es infinita. Capítulo 16. El máximo y su relación metafórica con todas las cosas. De esto se desprende que el máximo está en todas las cosas. El mínimo está dentro de lo máximo. No se le opone, y así todas las cosas particulares están dentro de él por muy mínimas que sean. Esta es una metáfora que puede vincularse a Dios. En efecto, como diría Salomón, las ciencias están en Dios. Las ciencias están en Dios. Capítulo 17. Otra doctrina profunda acerca de ello. Lo infinito es razón de aquello que es finito, así como la línea infinita es razón de la línea finita. Es así que la razón es parte del infinito entendimiento de Dios. En otras palabras, el razonamiento humano participa de la infinitud del pensamiento de Dios. Ahora, puede decirse que este razonamiento humano siempre es distinto y en efecto lo es, pero solo porque en realidad la igualdad no es posible, como lo hemos demostrado en capítulos anteriores. Entendimiento de la realidad, capítulo 18. No obstante todo lo anterior, sobre todo en el capítulo 15, puede decirse que lo curvo está expuesto a lo más y a lo menos, de todas formas, a lo mínimo y a lo máximo, lo cual no ocurre con una línea recta. Sin embargo, Nicolás de Cusa nos dice que lo curvo es justamente curvo por su participación en lo recto. Por lo tanto, cuando una curva es menos curva, más va participando de aquello que es recto. En términos aristotélicos, podríamos decir que la recta es la sustancia y lo curvo su accidente.
Capítulo 19. El triángulo a la Trinidad. Se ha probado que la línea, el círculo y el triángulo son infinitos. El máximo estaría representado en aquellos y así la Trinidad también. Puesto que la unidad es trina, como la Trinidad no contradice la unidad simplísima, es que entendiendo esta así como es que podemos llegar a la verdad. No cabe al entendimiento humano enumerar la Trinidad, pues de ese modo no llegará a la verdad. Como diría Agustín de Hipona, cuando empiezas a enumerar la Trinidad, te apartas de la verdad. La distinción y la indistinción como cosas contrarias en las cosas divinas debe concebirse en su principio más prístino, no sobre la base del entendimiento humano. Y es así que la esencia de la Trinidad, que nos pudiera parecer triple por su palabra, es la misma unidad, por lo tanto, la unidad es Trinidad. ¿Y por qué no podría ser cuaternidad? Capítulo 20, imposibilidad de la cuaternidad en la Trinidad. El triángulo es la mínima figura poligonal y ahí está su perfección que también comparte con el círculo. El triángulo coincide con todas las otras figuras poligonales y es por eso que cualquiera que supere el triángulo como figura poligonal sería en realidad pluralidad y ya no unidad. Capítulo 21. Tránsito del círculo infinito a la unidad. En efecto, todos los filósofos anteriores a Nicolás de Cusa han acordado que el círculo es infinito y como tal representa una sola unidad. Capítulo 22. La providencia divina une las cosas contradictorias. Dios es la complicación de todas las cosas, dice Nicolás. Por lo tanto, abarca todas las cosas existentes no solo en el presente, sino que también en el futuro. En este sentido, Dios puede prever muchas cosas que no previó ni preverá. En efecto, todo está implícito en la providencia de Dios, como podemos ver en el siguiente ejemplo de Nicolás de Cusa. La naturaleza humana es una. Si naciera un hombre que nunca se esperaba que naciera, nada se añadiría a la naturaleza humana. Sería un hombre y ya. Lo mismo ocurriría si no naciera. Existen muchos tipos de materia que no tienen lugar en nuestro mundo, pero sí en la providencia de Dios. Y en ese sentido, estas se encuentran en acto en la providencia de Dios. Como Dios es parte de todas las complicaciones de la realidad, Él puede preverlo todo, así como también puede prever lo que no puede prever. Luego, haga lo que haga el ser humano, esto será previsto por la providencia de Dios. Capítulo 23. Tránsito de la esfera a la infinitud de Dios. La esfera es la última perfección de las figuras, mayor de la cual no hay otra, y así Dios también es el ser máximo y supremo. Es así que en la esfera y en Dios, todo movimiento que se produzca en realidad es reposo. En efecto, el máximo reposo es la medida de todos los movimientos. Capítulo 14. Sobre el nombre de Dios y la teología infinita. Hermes Trismegisto decía lo siguiente con referencia al nombre de Dios. Dios es la universalidad de las cosas. No hay ningún nombre que sea apropiado para él, ya que sería necesario o que Dios fuera designado con todos los nombres o que todas las cosas se designaran con su nombre por complicar él mismo en su simplicidad la universalidad de todas ellas. Por lo tanto, su nombre no sería inefable, ya que sería imposible descubrir un nombre que comprenda lo infinito. Por lo tanto, los nombres que pongamos, como por ejemplo Dios, solo hacen un aporte muy pequeño a descubrir su verdadera esencia. Los nombres de Dios son creados para que pueda entrar en nuestro entendimiento. En efecto, si se dice que es la virtud, surge el vicio entonces. Si se dice que es la verdad, surgirá la falsedad. Su esencia encierra todas las cosas y por ello es que no podría pronunciarse verdaderamente sin que surja algún defecto. Es por eso que a Dios solo se le puede llamar como tal respecto a una relación, es decir, Dios es un ser distinto a nosotros. Capítulo 25. Los paganos usaban el nombre de Dios. Los paganos utilizaban los nombres de Dios con relación a las cosas que observaban en la naturaleza. Las cosas que le causaban más impresión recibían el nombre de un dios correspondiente, y esto era en realidad una forma de referirse a Dios de manera distinta, es decir, cuando se referían a uno o más dioses en realidad se referían a un solo Dios.
Capítulo 26. Teogonía negativa. La sagrada ignorancia que tiene el ser humano nos lleva a afirmar que Dios es inefable, que no se puede explicar con palabras. Normalmente todos entendemos a Dios por medio de una teogonía positiva, es decir, Dios es todo. Pero otros afirman que en realidad Dios no es ninguna cosa porque es un solo infinito, por lo tanto no podría ser singularizado en una sola cosa. En la teoría de la negatividad, Dios no sería ni lo uno ni lo otro, ni Trinidad ni materialidad. Pero esto solamente es posible pensando en que el infinito es un concepto negativo, es decir, abarca todo y por lo tanto es imposible que Dios sea algo en concreto, sino más bien sería propio simplemente decir que es infinito. Como dice Nicolás de Cusa, las negaciones son verdaderas y las afirmaciones insuficientes para describir a Dios. En otras palabras, es más fácil decir lo que no es que lo que es. Una idea, en todo caso, muchachos, muy parecida a la de otro filósofo, un gran filósofo, que es Plotino. Nosotros ya lo habíamos visto. Plotino decía que Dios solamente se puede saber en realidad por medio del silencio. Por medio del silencio podemos entender lo que es Dios. Y claro, nosotros no podemos tener, como bien lo decía Nicolás de Cusa, no podemos tener una idea absoluta de aquello que es lo máximo. Nosotros siempre nos va a faltar entendimiento. Imagínense, si ya nos falta entendimiento para conocer las cosas que sabemos, imagínense para Dios, para conocer a Dios. O sea, va a ser sumamente difícil, sumamente complicado y entrevesado. Solamente vamos a adquirir un conocimiento parcial, así como el nombre, por ejemplo, no lo podemos describir, solamente podemos añadir nombres como para descansar y decir, bueno, esto es aquello que queremos describir, que en realidad no se podría describir exactamente. De hecho, como dice el mismo Nicolás, como dice Plotino, es más fácil decir lo que no es que lo que es. En consecuencia, muchachos, con esa metáfora que Nicolás de Cusa hace del círculo y el polígono que está dentro del círculo, nosotros seríamos el polígono. Por cierto que sí. Nosotros tendríamos aquellos lados que se cruzan con 3 lados, cada lado ahí con un vértice, etcétera. Somos un polígono. En cambio, Dios es un círculo. Porque acuérdense que la circularidad siempre está relacionada con el infinito. Entonces, tengamos a Dios como un círculo. Y nosotros estamos dentro de ese círculo como polígonos. Y el polígono, si este polígono quiere hacerse, quiere parecerse más bien o asemejarse al círculo, va a tener que añadir más vértices. Y ya se va a tener que convertir en otra cosa. Ya no va a poder ser un triángulo, va a ser un cuadrado, ya va a tener 4 lados. Después va a ser un pentágono, después va a ser un hexágono. Y así va a ir mutando, va haciéndose más complejo, va teniendo más lados, con el fin de tratar de ser un círculo. Pero nosotros sabemos, y en la matemática se sabe, que por muy polígono que sea, jamás va a poder ser un círculo. Y nosotros estamos ahí tratando de ser el círculo, tratando de llegar a Dios, pero la verdad es que nuestra naturaleza no nos va a poder llegar a ser un círculo, ¿no? Por lo tanto, no vamos a poder llegar a entender a Dios nunca por nuestra propia naturaleza. Pero ese es el regalo, ¿no? De alguna forma. Nosotros tenemos la intuición, o más bien el entendimiento de que hay un círculo. Es decir, de que hay Dios. Y tenemos además esta cuestión de que no vamos a poder llegar
al entendimiento, digamos, cerrado y absoluto que es Dios. Y en esto consiste, muchachos, la docta ignorancia, en reconocer aquel límite por el cual no podemos saber exactamente y absolutamente lo que es Dios. ¿Podría asemejarse esta idea con la de Sócrates? Es decir, solo sé que nada sé. Vamos a verlo, vamos a verlo. Por lo tanto, demos por terminado el libro primero y vámonos al libro segundo, que es el entendimiento del universo. Entendimiento del universo. Capítulo 1. Único universo infinito. Las cosas materiales o de este mundo jamás podrán tener una igualdad máxima. En efecto, entre ellas mismas se exceden o se superan unas a otras. La única igualdad máxima la tiene Dios y por tanto Él es el máximo principio. Sin embargo, hay un elemento que es la medida de todas las cosas. Así, los movimientos del Sol guían a los movimientos de las demás plantas, pero nunca serán iguales a los del Sol ni a los otros que lo acompañan. Ahora, la exacta proporción sí puede darse en términos de razonamiento, pero no en el mundo sensible. En algunas disciplinas tampoco se puede ver la igualdad, sobre todo en el arte. En efecto, una canción o una pintura jamás llegará a representar aquello sobre lo que se habla en términos de igualdad, algo que ya había dicho Platón en la República, libro 10, cuando habla sobre los poetas. No obstante, todas las cosas sensibles se encuentran en un universo infinito, pero a esto hay una gran dificultad. El universo no es negativamente infinito. ¿Por qué? Porque el infinito contiene en sí mismo todo lo sensible, pero tampoco es algo que sea finito, es decir, algo que termine, porque de otra manera no podría contener aquello que es finito. Por lo tanto, el universo es ilimitado, infinito, ya que no existe algo mayor a sí mismo. Además, de acuerdo con el Cusano, el universo es una criatura que proviene del mismo ser divino supremo. No se puede hablar de un universo si no se habla del creador de él. Y como el creador es eterno, bueno, el universo mínimo que refleje esa eternidad, ¿y en qué lo va a reflejar? En su infinitud. Capítulo segundo. El ser de la criatura es divino por inteligible por ser primero. Nuestro entendimiento no alcanza el ser de las criaturas. Las criaturas no pueden ser o no ser, indefectiblemente, sino que más bien son una combinación de ambas. Están sujetas al devenir. Por lo tanto, las criaturas no están en el ser ni el no ser, pero eso aborrece el entendimiento humano. Por otro lado, tenemos que las criaturas son pluralidades, es decir, no son unidades como sí lo es Dios. Sin embargo, del mismo modo, si las criaturas están dentro de Dios, ¿podríamos decir que las criaturas son eternas si están dentro de Dios? Por un lado tendríamos que decir que sí, pues Dios es eterno y lo que esté dentro de él también sería eterno. Y por otro lado no, porque es evidente que las cosas materiales, las criaturas en este caso, perecen, no son eternas. Ambas cosas, es decir, tanto la unidad y la pluralidad en una criatura, como la eternidad y la no eternidad en la misma, no se pueden comprender por el entendimiento humano. Es imposible conciliarlo y por ello la ignorancia nos lleva nuevamente a plantearnos que en realidad comprender estas cosas hasta ese punto, ignorar cómo es que la criatura es unidad, pluralidad, eterna y no eterna, nos hace tener el entendimiento adecuado. Es decir, a ver, pongámoslo en estos términos. El Dios, por cierto que es eterno, Dios no tiene fin, no tiene principio ni final, y nosotros, como Dios es omnipotente y omnipresente, bueno, nosotros estamos dentro de Dios entonces. El tema es que nosotros deberíamos ser eternos entonces también si estamos participando de la eternidad de Dios. Pero es evidente que no es así. Es evidente que perecemos, que no somos eternos. Entonces, ¿cómo se entiende esta contradicción? La verdad es que Nicolás de Cusa dice, no se puede entender. Y ese es el conocimiento, o más bien el entendimiento adecuado. Vamos con el capítulo 3. ¿Cómo el máximo implica todas las cosas? En efecto, Dios está en todas las cosas como primer máximo, como unidad infinita. Él fue lo primero en este mundo.
Luego nació la pluralidad y de esta pluralidad la complicación. En otras palabras, las cosas complicadas que son difíciles de explicar como la unidad dentro de la pluralidad o lo eterno con lo no eterno. Todas estas cosas son abarcadas por Dios mismo, es decir, Dios también tiene en sí y abarca la complicación, la confusión y la contradicción. ¿Mm? Capítulo cuarto. El universo es solamente semejanza del absoluto. Existen dos clases de universo de acuerdo a Nicolás de Cusa. Uno es el universo contracto y el otro el universo absoluto. Este universo contracto, si bien es infinito, está lleno de pluralidad, es decir, el que vivimos. Por lo tanto, si bien el universo contracto necesita de cierta unidad para existir, la verdad es que sigue siendo parte de aquello que es plural. En efecto, el universo contracto solo sería la sombra del universo absoluto, una semejanza si bien se quiere decir. Y esto nos puede recordar también a Plotino. Aquí con Nicolás de Cusa estamos viendo obviamente a Plotino y en consecuencia a neoplatonismo. Capítulo quinto. Todo está en todo. La frase que inicia este capítulo es en realidad del filósofo Anaxágoras. Nicolás de Cusa nos dice que de esta manera que todas las cosas están en Dios. Esta es la más clara evidencia de que la unidad precede a la pluralidad. Claro, porque el todo se da por la unidad, no por la pluralidad. Dios está en todas las cosas de manera absoluta y las cosas también están dentro de Dios. Capítulo sexto. Complicación y grados del universo. Debido a la gran complicación que existe, Nicolás de Cusa distingue algunos grados de la realidad total. En primer lugar, la unidad absoluta, el universo contraído y la pluralidad. De esto se colige que la unidad del universo es la segunda especie de unidad, pero que tiene a su vez pluralidad. La unidad del universo es denaria. ¿Qué quiere decir esto? Que llega al número 10. Y como unidad denaria, esta se duplica en números más grandes. Por medio de esta unidad se llega a la complicación de la pluralidad del universo. Y aquí nosotros podemos ya deducir lo que quiere decir con estos tres elementos, ¿no? Con la unidad absoluta, con el universo contraído, con la pluralidad. Obviamente que nos va a hablar de la Trinidad, capítulo 7. La misma unidad es trina, por lo tanto cualquier persona de la Trinidad es una unidad. Y así una persona no es otra, porque como la Trinidad es una unidad, todas son iguales. Sin embargo, esta unidad puede ser contracta, es decir, tiene la posibilidad de constreñirse. En efecto, recordemos que en palabras de Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, existiría una posibilidad de que lo infinito pudiera constreñirse a lo finito, a lo posible. De esta forma existirían cuatro formas de ser. Está la absoluta necesidad, que es Dios como forma de formas. La cosa es la necesidad de constitución, forma de las cosas, y la cosa en cuanto a posibilidad determinada, es decir, aquello que llega a ser en acto. Y finalmente, cuarto, cosas en cuanto puede ser, es decir, la posibilidad o la pura potencia. Los tres últimos modos existen en el universo contracto, pero todos dependen de la absoluta necesidad. Capítulo octavo. Posibilidad o materia universal. La potencia se relaciona con la informidad. En efecto, no tiene forma. Si bien hay distintas posturas, Nicolás de Cusa se queda con la de los peripatéticos, quienes afirmaban que la forma estaba potencialmente en la materia, y a su vez estas eran deducidas por un eficiente, que es Dios. Por lo tanto, existe una potencialidad absoluta que es infinita, es decir, la potencialidad absoluta puede ser de diversa índole. Por cierto, uno puede modificar un pedazo de madera y convertirlo en cama o una mesa, como hemos explicado en las teorías de la causalidad de Aristóteles. Pero esta infinidad es contraria a la de Dios, ya que la posibilidad absoluta se da por falta de forma, mientras que la de Dios es absoluta en cuanto tiene una forma infinita. Por lo tanto, hay una infinidad que es potencial, que es negativa, que está sin forma, mientras que la de Dios es formal, positiva y con forma, una forma, por cierto, que es infinita. No obstante todo lo anterior, Nicolás de Cusa nos dice que no es posible la existencia de una infinidad potencial. Si existiera la infinidad potencial, entonces no habría diferencia con la extensión de Dios, es decir, tanto la extensión de Dios como la de materia sería la misma, lo cual es absurdo.
Toda posibilidad es contracta, no se encuentra una posibilidad absoluta, porque de ese modo existiría igualdad en lo material. Capítulo 9. Sobre el alma o forma universal. Los filósofos platónicos y peripatéticos advertían que el alma de las cosas materiales era algo necesario. Sin embargo, Nicolás de Cusa no lo cree así. Si existiera un alma del mundo o un alma universal, entonces tendríamos que decir que aquello es la causa de todas las cosas y no la verdadera causa eficiente, que es Dios. Por lo tanto, debe quedar claro que la única causa eficiente es Dios. Capítulo 10. Sobre el espíritu del universo. Los filósofos decían que la conexión entre la forma y la materia se da por medio de un espíritu. En realidad, el movimiento que se da entre la forma y la materia es realizado por Dios. Es Él quien complica las cosas. Capítulo 11. Corolario sobre el movimiento. No hay ninguna cosa en el mundo que no esté formada por la potencia. Todo está entrelazado por el acto y el movimiento en una conexión, por lo tanto, ninguna cosa es igual a otra en este mundo. En este sentido, no existiría un centro fijo e inmóvil en el centro de la Tierra con relación al movimiento de los orbes. Imagínense lo que está diciendo acá Nicolás de Cusa. Siempre todos pensando, antes de Nicolás, que el universo tenía un centro y ese centro era la Tierra. Y ese centro no solamente era fijo, sino que además era inmóvil. Por lo tanto, la Tierra, la verdad es que es el centro del universo. Se tenía así pensadas las cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí nos dice, no, muchachos, Nicolás de Cusa nos dice, no existiría un centro fijo e inmóvil en el centro de la Tierra con relación a los orbes, porque todo está entrelazado por el acto y el movimiento. Ninguna cosa es igual a otra. De hecho, el centro del mundo coincidiría con una circunferencia absoluta, y sin embargo lo absoluto y lo igual no existe en este mundo. Recordemos, y esta es la premisa de Nicolás de Cusa, ninguna cosa es igual a otra en este mundo. Si fuera una circunferencia, entonces esta misma sería su propio principio y fin, y no estaría limitado, lo cual es absurdo porque el centro de la Tierra sí estaría limitado por las capas que tiene. Si el universo, aunque contracto, es infinito o infinitamente contracto, se deduce entonces que la Tierra no es el centro del universo, pues lo infinito no tendría ningún punto central de inicio o de término. Si el mundo es a semejanza de Dios, entonces el mundo es infinito y unitario. Entonces, chicos, en realidad lo que nos está diciendo Nicolás de Cusa es que Dios es el centro del universo, no la Tierra. Fíjense cómo desplaza de alguna manera Nicolás de Cusa todas las ideas que se habían presentado hasta ese momento y todas las ideas que se van a presentar después, porque Nicolás de Cusa es el primero que dice esto. Es decir, es el primero que comienza a decir que la Tierra no es el centro del universo. Se adelantó entonces a Copérnico, Galileo Galilei, Giordano Bruno, etcétera. Se adelanta a todos los hombres. Es necesario decirlo, Nicolás de Cusa es el primero que saca a la Tierra del centro del universo. El primero, no hay otro más. Capítulo 12. La condición de la Tierra. La Tierra y los demás planetas se mueven, aunque no nos damos cuenta de aquello. El centro del mundo no es una esfera central, sino que es el mismo Dios, la misma idea que estamos repitiendo. La Tierra sería en consecuencia una estrella que se ve influenciada por otros planetas. Capítulo 13. La creación. Todas las cosas que son visibles en este mundo son obra de Dios y por lo tanto admirables. Para crear este mundo, Dios se sirvió de todas las ciencias, tal y como nosotros creamos las cosas por medio de ellas. Y así terminamos, estimadísimos, el libro segundo sobre el entendimiento del universo. Ya nos queda más claro el universo gracias a Nicolás de Cusa. Vamos con el libro tercero, Jesucristo. ¡Wow! Vamos con el capítulo 1. El máximo es contracto. Ninguna cosa existe sino de modo contracto. Todas las cosas difieren ya sea en género o en especie. Ninguna es igual a otra.
Así, ninguna contracción de una cosa es tampoco igual a la contracción de otra. Esta contracción se comprende entre el máximo y el mínimo absoluto, sin tocarlos, es decir, las cosas contractas no pueden llegar al máximo absoluto o al mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque de ser así, entonces las cosas contractas podrían ser infinitas. En efecto, el máximo absoluto es infinito, pero las cosas de este mundo no son infinitamente absolutas, sino que son son infinitas contractamente. Entonces, como el máximo absoluto es infinito, entonces infinitamente comprender también sería el contracto. Capítulo 2. El máximo es contracto y absoluto. Si el máximo coincide con lo mínimo y lo máximo, entonces también coincide con el máximo contracto. O sea, si el máximo absoluto coincide con el mínimo, que obviamente es así, pero coincide con lo mínimo y con lo máximo, entonces también coincide con lo máximo que es contracto. Sin embargo, el máximo contracto también puede ser puramente contracto, pues la perfección es algo absoluto que no corresponde a lo contracto. Por lo tanto, podemos decir que el universo, que es el máximo contracto, tampoco será puramente contracto. Y por otro lado, el máximo absoluto, que es Dios, por ejemplo, sí podría ser también perfectamente contracto, ya que abarcaría todo lo que existe. En efecto, esto es algo que aborrece el razonamiento humano y de ahí que se considere entonces la ignorancia. Esta cuestión de ser infinito, abarcar lo finito y que lo infinito pueda convivir con lo finito, el máximo con el mínimo, lo eterno con lo que es finito también o material, es un absurdo, es un sinsentido de contradicciones que en realidad no se pueden entender, están más allá del entendimiento humano y es por eso que de ellos debemos mantener ignorancia. Capítulo tercero, ¿cómo el máximo es posible? La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del máximo contracto? Debemos identificar que todas las cosas en este mundo tienen una gradación en cuanto a inteligencia. Unas son más inteligentes que otras. Por lo tanto, quien esté más cerca de la universalidad o de la unidad será más perfecto que quienes no lo estén. Y ahí usted se podrá imaginar que hay un grado de seres, estará la naturaleza, los animales, el hombre, el alma, los ángeles, Dios como máxima unidad. Entonces ahí hay una jerarquía de seres. Capítulo cuarto. Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Los testigos de la presencia del mismo Jesús comprobaron que éste resucitó y habitó entre nosotros por cierto periodo. El mismo es hombre y Dios a la vez. No porque Dios esté dentro de él como si Dios se hubiera degradado, sino que está en él como está también en todas las cosas. Capítulo quinto. Jesucristo nació de virgen. En efecto, Jesucristo nació de virgen y esto quiere decir que fue obra del Espíritu Santo. Claro, es el Espíritu Santo quien conecta lo activo con lo pasivo, lo que está en el acto con lo que está en potencia, tal como sucede en la Santísima Trinidad. Y ahí de nuevo está la contradicción. Vemos la contradicción. Jesús nació de virgen. Imposible, no, eso no es posible como ustedes pueden saber biológicamente. Por lo tanto, eso no tendría ninguna conexión con la lógica y ahí está de nuevo la docta ignorancia, la solución a, de alguna manera, los contrarios. ¿Mm? Es así la teoría de Nicolás de Cusa. Capítulo sexto. El misterio de la muerte de Jesucristo. El hombre existe por el sentido y el entendimiento y por la razón mediadora que existe entre ambos. El orden somete a la razón y la razón al entendimiento. El entendimiento no existe en el tiempo, pero los sentidos sí existen en él. El hombre, arrastrado por los sentidos y por la carne, siempre vivirá atado a este mundo. De este modo, la razón del hombre hace que éste quede atado totalmente a la tierra. Por lo tanto, Jesús fue concebido por Dios. No está sujeto a la carne de este mundo y por ende su naturaleza es totalmente distinta. En consecuencia, Jesús está libre del peso de las cosas carnales. Su naturaleza le permitió morir como hombre, pero estar con Dios Padre. Su muerte representa el esfuerzo para que el hombre pueda acercarse más a las cosas eternas y buenas que a las temporales y malas.
Capítulo séptimo, el misterio de la resurrección. La única forma de pasar por la resurrección es a través de la muerte. Si Cristo estuviera vivo, solo sería un mortal sin muerte. Era necesario que Él se liberara de la muerte por medio de la misma, ya que de otro modo no podría llamarse resurrección. Pero ¿y qué hay del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo fue supratemporal en comparación al del hombre, que netamente, obviamente, es corporal. Capítulo octavo. Cristo subió a los cielos. Como Cristo subió a los cielos, los hombres, al verse despojados de la materia y cumpliendo las Sagradas Escrituras, estarán más cerca de Dios. Cuando el movimiento, el cual los tiene sometidos a todos los mortales, cese, entonces es ahí que podremos entrar en igualdad. Por esta razón, todos resucitarán, buenos y malos, pero no resucitaremos como exactamente lo hizo Cristo. En efecto, la resurrección de Cristo está por sobre aquellas, pues se debe considerar como Dios mismo, según la teoría de la Santísima Trinidad. Capítulo noveno. Cristo como juez de los vivos y los muertos. Las virtudes son permanentes y el más virtuoso de todos los hombres fue Cristo. De ahí se colige que no hay juez más justo, ya sea entre los vivos o los muertos. Él no solo es amable, sino que es la misma amabilidad, la misma caridad y la misma felicidad de los hombres. Capítulo décimo. La sentencia del juez. La sentencia del juez de este mundo es incomprensible para el ser humano. Por supuesto, como es el juez del mundo, entonces no cabría duda que su veredicto es el más justo de todos. El ser humano no podría alcanzar nunca este juicio porque si bien tiene la razón, no posee el entendimiento del mismo. Esto es lo mismo que pasa de repente, seguramente usted habrá escuchado a alguna persona decirlo más de alguna vez. Siempre se dice, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. A veces hay gente a su alrededor, hay gente que usted estima que es tan buena, que no debería haber ningún problema con ella, que tiene sus asuntos en orden, y de repente a esa persona le pasa algo malo, o le pasa una tragedia, o por una desgracia se va al otro mundo, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué Dios habrá terminado con la vida? ¿Por qué Dios habrá querido, en realidad, por qué Dios habrá querido que su vida llegara hasta aquí? Y en esos modos, en esas condiciones, en, es, en ese, ¿cómo decirlo? De esa forma, ¿no? De esa forma tan terrible. O a lo mejor no, y murió por poco, como sea que fuese. Uno no entiende a veces por qué Dios operaría de esta forma, ¿ya? Pero si uno piensa que Dios es el ser perfecto, que reúne todas las virtudes y de entre todas esas virtudes está la justicia, entonces todos los veredictos de Él son justos y se hacen con fundamento, con razón, etcétera. ¿Mm? Capítulo onceavo. Misterios de la fe. La fe complica todo aquello que es inteligible. Si no se cree, no se entiende. Isaías 7:9, como también habría dicho San Agustín de Hipona. Por otro lado, a contrario sensu, el entendimiento es la complicación de la fe. Por lo tanto, donde no existe una fe sana, no existe un verdadero entendimiento. Sin embargo, la fe de unos difiere con la de fe de otros, porque en este mundo no existe nada igual, ya lo hemos dicho, a otro. No obstante, si un hombre tiene una gran fe, no será nada malo que la fe de otro hombre se asemeje a esta. Capítulo 12. La Iglesia. Del capítulo anterior se desprende que hay distintos grados de fe, esto es, ninguna fe es igual a otra, ni tampoco existe una que sea máxima. La fe de Cristo es la única fe máxima y absoluta, y todo aquel que se une a Cristo estará más cerca de la fe. ¿Cómo unirse a esta fe? Nicolás dice, a través de la Iglesia. Así que todos los hombres se congregan junto a la Iglesia para intentar alcanzar ese absoluto que dejó Cristo en la tierra. Hemos terminado entonces de forma total con el libro de la docta ignorancia, muchachos. Es un libro interesante, es un libro
de muy alto valor, de acuerdo con mi opinión, esta docta ignorancia que se parece mucho a la ignorancia socrática. Obviamente esta docta ignorancia de Nicolás de Cusa tiene tintes absolutamente religiosos. Esta docta ignorancia es con respecto a Dios. ¿Mm? Es con respecto a las cosas que realmente no se pueden explicar. No se pueden explicar. Eh, y este mundo es así, está lleno de contradicciones. Está lleno de contradicciones. Muchas cosas se explican, por cierto, por medio de la ciencia, por medio de todas las disciplinas que ha creado el ser humano, pero también existen estas complicaciones y uno dice, bueno, ¿y qué hay con estas complicaciones? ¿Ah? Nicolás de Cusa le llamó mucho la atención estas cosas, por ejemplo, la cuadratura del círculo, el número pi, todas estas cosas que son matemáticas y que le parecieron verdaderas contradicciones, le hacen pensar que, bueno, en este mundo existen, ya sea en el mental o en el material, y Dios es el ser perfecto y reúne todas estas cosas. Reúne todas estas cosas, están en Él, existen, es indudable de que existen contradicciones y Dios las abarca todas. Por su omnipresencia las abarca todas. No podríamos decir que no reúne la contradicción porque no podríamos llamarlo omnipresente. Entonces esto es un punto súper importante en la filosofía de Nicolás de Cusa en la docta ignorancia. Hay máximos que no vamos a poder comprender, no vamos a poder comprender por mucho entendimiento que podamos tener, por mucha ciencia o razón. Y esto ni siquiera hay que verlo desde un lado de que nunca vamos a comprender a Dios o nunca vamos a comprender el alma. No, llévelo usted a un ámbito súper cotidiano, como lo habíamos dicho al principio. Usted no puede saber, usted, a ver, se dedica a una ciencia, por ejemplo, yo me dedico a ser profesor de inglés y yo les digo de inmediato, yo no sé todo de inglés. Yo no sé todo de inglés. Llevo 10 años ejerciendo como profesor y no lo sé todo y seguramente no lo voy a saber todo tampoco. Entonces ahí usted ya tiene noción de que no va a poder llegar a esos máximos nunca, ya sea por las limitaciones de cualquier índole que usted tenga. Y así, desde esa perspectiva, nosotros la aplicamos también a Dios. O sea, si yo ni siquiera voy a poder conocer una ciencia en su totalidad, mucho menos voy a poder conocer las cosas divinas en su totalidad. ¿Se da cuenta? Pero esa conciencia de saber que uno no lo va a entender es justamente la docta ignorancia. ¿Mm? Reconocer aquellos límites eh, que en verdad no se pueden alcanzar, pero se sabe que están ahí, se sabe que están ahí esos límites, pero ese reconocimiento de saber, bueno, sí, hay conocimiento que está más allá, pero yo no lo sé y estoy bien con ello, bueno, esa es la docta ignorancia. Ahora, mire, con lo que acabo de decir y todo lo que acaba de decir Nicolás de Cusa, yo estoy seguro, estoy segurísimo que usted tiene un montón de argumentos ahora para rebatirle. Y sí, cuando se presenta este tipo de argumentos, uno dice, ay, pero ¿cómo no va a saber? ¿Cómo es que uno sabe esos límites realmente? ¿Cómo saben que están ahí? Entonces no es ignorantemente docto, la verdad. Hay algo ahí que no está bien, algo que suena raro. Y justamente a alguien le sonó así, le sonó muy raro toda esta cosa de la docta ignorancia. ¿Y quién es este hombre? John Weck. Que lo vamos a ver más adelante porque él tiene justamente una respuesta a esta obra de la docta ignorancia, pero que Nicolás de Cusa igualmente va a contestar a las inquietudes de este intelectual llamado John Weck, ¿ya? Pero dejémoslo hasta ahí con la docta ignorancia, que en primer lugar y preliminarmente hace mucho sentido, hace muchísimo sentido, ¿ya? El segundo punto importante acá me parece que también es bueno, se me olvida hablar algo porque me recuerda mucho esto también. Siempre que yo leía la docta ignorancia,
siempre me recuerda a este filósofo romano que hablaba sobre, que tenía una frase, un pequeño aforismo, Tertuliano, que tenía una frase que de hecho la vimos y le dedicamos un podcast también, que es el creo cuya absurdum. Eso significa creo porque es absurdo. Creo porque es absurdo. O sea, en el sentido, por ejemplo, pónganlo, eh, eh, pónganlo en el sentido de los milagros de Jesús, por ejemplo, esto de multiplicar los panes, ¿ah? De convertir el agua en vino, lo que sea, es absurdo, en efecto es absurdo. Los panes no se multiplican por sí solos, o digamos con tan solo decirlo, ni el agua se transforma en vino, etcétera. Esas cosas son absurdas. Y Tertuliano decía, bueno, yo creo en esto porque justamente es absurdo. Y lo absurdo es contradicción. Lo absurdo es contradicción. Y como ya dijimos con Nicolás de Cusa, la contradicción está dentro de Dios, Dios lo abarca todo, lo tiene que abarcar incluso aquello que es contradictorio. Entonces tiene alguna relación, me llama siempre la atención que tiene su relación con Tertuliano. Y lo otro importante de esta obra, obviamente, es eh, el, el dejar como centro del universo a Dios y la Tierra en realidad sacarla de esa centralidad que estaba pensada desde antaño. ¿M? Desde antaño. Entonces esto es realmente revolucionario lo que hace Nicolás de Cusa, poniendo a Dios como el centro del universo y adelantándose a tantos otros intelectuales. ¿M? Eso sería entonces, muchachos, con respecto a la obra de la docta ignorancia. Los dejo invitados a un grupo de WhatsApp que está en la descripción del video para que se entere de las últimas novedades. Acuérdense que ahora estamos también en Spotify. Estamos en dos podcasts, dos plataformas de podcast que son Evox y Spotify. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicer, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.